Muy buenas tardes y vamos a empezar hoy otro programa de lo de xerrades a l'abric del modernisme. Y como estamos en el mes de abril, pues hemos pensado que este programa lo vamos a dedicar a las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, basándonos en la época del modernismo, pues sobre el 1900, ¿vale? Me voy a presentar yo. Yo soy José Pérez Vidal, enamorado de mi pueblo. Pertenezco a la Asociación Modernistas de Alcoy, Asociación Cultural Modernistas de Alcoy, y en fiestas pertenezco a la Filabre Beriscos. Me han encomendado de que tenga que hacer un programa y presentarlo yo sobre las fiestas que ya he comentado antes. Y para que no haya ninguna duda y estamos ahí, pues hemos buscado a uno de los mejores personas sobre fiestas, que es Adrián Espí Valdés. Tengo el gusto y honor de presentarlo. Es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Alicante, director del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, escritor de infinidad de obras y artículos sobre las fiestas de moros y cristianos, así como el texto de las embajadas de los moros y cristianos de Alcoy, y etcétera, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Adrián. Hola, muy buenas tardes. Y espero que empecemos así. Yo voy a hacerle unas preguntas y para introducirnos dentro de las fiestas. Muy Entonces, bien. en primer lugar, pues a mí me gustaría saber cómo se vivían en aquella época las fiestas según las clases sociales. Si vamos a ver, si eran clases sociales altas, si eran trabajadores, si eran mezclados, si era como ahora o cómo lo teníamos en aquel entonces. Bueno, vamos a verlo. Antes de entrar en ello, yo quiero citarles a ustedes 4 versos escritos en 1920, en pleno modernismo, de uno de los grandes poetas de Alcoy que vivía en Madrid y que era dramaturgo y autor, además, de infinidad de trabajos poéticos. Era don Gonzalo Cantó, perdón. Miren ustedes en 4 versos si se puede sintetizar y agrupar toda la esencia de lo que es la fiesta. Decía el poeta, poniendo sus versos, sus palabras en los labios de todos los alcoyanos. Que procedo mal no ignoro, mas como buen alcoyano todo el año soy cristiano, pero en las fiestas soy moro. Bien, ser moro o ser cristiano es el espíritu, la esencia de todos los alcoyanos. La fiesta nuestra es antigua. Ya en 1665 se habla en la célebre centuria de los católicos cristianos y los cristianos moros, para distinguir entre un bando y otro bando, que belicosamente, dice la prensa escrita de entonces, belicosamente se están arcabuceando, que es el motivo realmente de la fiesta, la reconquista. ¿Cómo lo celebraban los alcoyanos ya pasados los siglos? El siglo XIX es riquísimo en fiestas. Llega un momento en que salen en aquella época 32 filadas o comparsas, que son las agrupaciones festeras que hay en Alcoy. Hoy diríamos que están anticuadas, que son de uniformes que no corresponden a ese momento, como son los garibaldinos, como son los capellanes, las tomasinas, pero realmente la fiesta es todo. El traje sí que hace al festero, porque el festero, al que se pone un uniforme, le tiene un amor tan grande que sea anacrónico o no sea anacrónico las piezas de ese uniforme, es su traje de festero, en el que incluso pide a la familia, a la mujer, a los hijos, que cuando muera quieren morir
que quiere que lo entierren con el traje festero en el que ha disfrutado muchos abriles, muchos abriles. Bien, ¿quiénes pertenecían o quiénes realizaban esta fiesta? Pues había una burguesía, naturalmente, una ciudad industrial como la nuestra, tenía una burguesía de patronos, de fabricantes, una capa media, un estadio medio en que no eran del todo burgueses, pero tampoco eran trabajadores, y los trabajadores, los obreros, que estaban en las fábricas de papel, en las fábricas textiles, en las metalúrgicas. Bien, podían económicamente suplir los gastos que la fiesta ocasiona, pues la fiesta es tan hermosa y es tan honda y es tan interiorista que incluso muchas veces los patronos ayudaban a su trabajador, a su obrero, a pagar los gastos del traje, de las músicas, de las reuniones que ejercían. Fíjense ustedes, hay una anécdota, pero ya nos bajamos muy bajo, de 1795, final del siglo XVIII, en que un leñatero que limpiaba las montañas de Alcoy para ofrecer la leña al ayuntamiento, después escribe una carta que no firman porque no sabe escribir, lo hace con la cruz, y pide a la autoridad municipal que las pequeños trozos de leña que ha quedado descubierto por los montes y las sierras, tenga el privilegio de tenerlas, venderlas y con el dinero que saca poder hacer frente a la fiesta de moros y cristianos. Y además dice, con el cargo de capitán, no sabemos la comparsa cuál era, con el cargo de capitán, nada más, nada más. Eso a final del siglo XVIII. En el XIX, en la época del modernismo, la fiesta está asentada, la fiesta disfruta de grandes masas ya de festeros. Hay filadas muy ricas. Por ejemplo, cito La Llana, que llegan a tener hasta 70 festeros, mientras que en los cristianos había un poco menos de personal. Esta fotografía que está apareciendo ahora en la pantalla es de 1890. Es cuando Alcoy está celebrando el 16 centenario del patronato de San Jorge. Y ven ustedes ahí lo que es la ciudad, los moros y los cristianos que están en primer término, unas arcadas, diríamos, el ir y venir de las gentes y el aspecto y el ambiente y la atmósfera que existe en fiestas. La fiesta, pues, en el 19, a final del 19 y todo el siglo XX, goza de muy buena salud. Goza de muy buena salud con, a veces, problemas laborales, huelgas, manifestaciones, pero la fiesta supera esos momentos y sale triunfante. Sí. Entonces resulta de que, vamos a ver, la gente era pues más o menos como ahora, ¿no? ¿Dónde se reunían? ¿Tenían locales, filaes? Los locales de ahora se llaman filaes. Entonces, mi inquietud es saber qué bebían, qué comían y cómo se reunían. Pues sí, ¿dónde? Disponían de pequeños locales. Aquí en Alcoy a veces se hablaba de bochinchitos, porque eran pequeñas tabernitas donde se reunían durante la semana, sobre todo al final de la semana, sábado y domingo por la mañana, para poder celebrar sus reuniones, hablar, intercambiar opiniones. ¿Qué bebían? Bebían, antes que el café licor, que es la bebida típica de la fiesta, bebían vino, simplemente vino, hasta que aparece el café licor gracias a los trabajadores. Los trabajadores por la mañana se iban a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana a trabajar y se llevaban un recipiente con café y un poco de alcohol para que mantuviera la calidez de la bebida. Y ahí aparecerá después el café licor. Pero esto sería lo mínimo, lo menos importante. Lo más importante es el caso de reunirse, de hablar, de conocerse, de abrazarse, de decidir
muchas cosas importantes de la fiesta de ese año, como son los cargos, como son los gastos a hacer frente, y eso era realmente el seno de la comparsa, que casi siempre eran alquiladas, eran locales pequeños y además en el Alcoy típico, en el Alcoy de la calle San Miguel, de la calle Virgen María, de la calle del Carmen, de la calle San Blas. Allí se reunían para hacer también lo que es algo importante, los ensayos. Sí, Cuando o sea, decimos ensayos ensayo, el ensayo no era por qué, porque estaban más que ensayados, pero era un motivo para reunirse y celebrar ya con música inclusive, que la música es fundamentalísima, la música es fundamentalísima para la fiesta de Alcoy. Claro, entonces en esos locales hacían ellos sus asambleas, hacían ellos, vamos a ver, cuando llegaban fiestas, hacían, pues, ¿quién tiene escuadra? Estos, tal, igual, y más o menos como lo hacemos ahora. Y esos locales estaban abiertos también durante todo el año, los fines de semana, o los viernes, o los sábados, o los domingos. Sí, sí, sobre todo final de semana por eso, porque realmente Alcoy era un pueblo industrial. La gente estaba trabajando en distintos turnos durante el día, mientras que ya finales de semana tenían mayor expansión para poder reunirse. Sí, y ahora hablemos ahora de la preparación de las fiestas. Claro, paralelo a las fiestas hay una industria. Hay una industria de metaleros, bordadores, modistas. O sea, en esos tiempos también existía eso, ¿no? O sea, que había gente que se dedicaba a bordar, hacía los bordados de los chalecos, había gente de los metales, se dedicaba a hacer los metales, y entonces, sí, sí. además, sí. Había una industria que servía a la fiesta. Trajes riquísimos que en ocasiones los alquilaban de algunas compañías de teatro, porque era un traje que se ponía solamente para un año, mientras que el traje habitual, el uniforme habitual, necesitaba de las manos de las bordadoras. Hay una nota en la prensa de la época, en el Heraldo de Alcoy, en que dice que son tantas las flores, son tanto el color, tanto el perfume que hay en los chalecos, como usted citaba ahora precisamente, del uniforme moro, que aquello es un jardín, que aquello es un jardín. Naturalmente era una forma de expresarse muy lírica, muy profunda, pero es verdad, estaban las bordadoras, las astresas y los astres, estaban los que trabajaban el metal para los puños de los uniformes, para los cascos o yelmos que se ponían en ciertas comparsas, y estaban incluso los que hacían el cuero, los que trabajaban el cuero, repujaban el cuero, hasta las sillas de montar en los caballos que salían en los desfiles, necesitaban de manos muy maestras para hundir el guillete ese dentro del cuero y bordar también sobre el mismo cuero elementos propios de la fiesta. La fiesta necesitaba de ese grupo de artesanos, que yo no sabría si decir si artesanos o artistas. O artistas y artesanos a veces hay que unir la misma concepción, porque realmente eran verdaderos maestros. Otra cosa, cuando leo yo programas de fiestas antiguos, me doy cuenta de una cosa, de que en aquel entonces estábamos más dispuestos a las limosnas, como por ejemplo cuando iban a la beneficencia a llevarles juguetes y ropa a los niños, cuando iban a las monjitas a llevarles historias. Eso en aquel entonces pues se hacía mucho. En aquel entonces tenía sentido. Bueno, la caridad siempre tiene sentido, ¿no? Pero en aquella época en que había esa división en la sociedad alcoyana, pues se necesitaba de que ciertas sociedades, aparte de las comparsas, ciertas sociedades ayudaran. Sociedades como el Círculo Industrial, el Círculo Católico de Obreros, el Fénix, que era otra sociedad. Y como dice muy bien en los programitas de mano de aquella época, que eran de bolsillo,
se dice que se obsequiará con 4.000 raciones de pan, 4.000 telas para pantalones, 4.000. Es decir, que dan detalle incluso de cuáles eran esas limosnas. Eran unas limosnas que tenían sobre todo ese sentido caritativo, pero al mismo tiempo un sentido también alcoyanista, porque esas personas, o sean ancianos o sean chavalines, eran después obsequiados a presenciar las entradas, los desfiles, en unas sillas especiales que se colocaba, bancos, más que sillas eran bancos, se les colocaba para que pudieran disfrutar también de la música y del color de la fiesta. Sí. Entonces, en aquella época, el número de filaes, ha dicho antes que, claro, habría años que serían 35, pero en la época modernista, en 1900, ¿cuántas filas habían del bando moro y del bando cristiano? Pues del bando cristiano siempre era más que del bando moro, porque era más variado, era más polifacético, podríamos decir. Pero habían 12, 13, 14 de moros y hasta 17 de cristianos. También es verdad que los grupos no eran demasiado numerosos. Hay comparsas, por ejemplo, que eran 8 festeros. Imagínense ustedes lo que significa mantener el gasto, mantener los compromisos de una comparsa ofilada, que llamaban en aquella época también, con 8 festeros. Cuando son 70, como hay ciertas comparsas que lo eran, era a repartir el gasto, las obligaciones y todo lo demás, ¿no? Pero ahora realmente hay una nota, hay muchas notas en la prensa, pero en la guía de Alcoy de 1864 dice, y además dice uno por uno los títulos, que hay hasta 640 festeros en Alcoy. A mitad del siglo XIX, 640, cuando la población alcoyana no era más allá de 28, 30 mil habitantes, ya suponía fuerza y hay algo importante en la sociedad. Sí. Y cuando empezaban a elegir los cargos, vamos a ver, ahora mismo, en esta época, pues, capitán, pues, bueno, hay unos estatutos que dicen, pues tiene que ser una persona que sea festera y que se reconozca sus méritos como festero. Tiene que ser una persona que lleve tanto tiempo. En aquella época, ¿cómo se elegía? Se elegía de una forma muy sencilla y muy directa. Es decir, en una de las asambleas, el personaje que intentaba ser o bien bandera, que se llamaba bandera, la bandera, que es el alférez, la bandera era el alférez, o capitán, solicitaba de la Junta de la Filá, yo tengo ilusión en desempeñar el cargo. Bueno, ¿y tú qué aportas? Yo aporto, pues y decía lo que podía aportar. Un capitán ya en 1931, primer año de la República, dice, yo soy el capitán. Le llamaron el ricachón después, porque ofrecía, aparte de vestirse él, es decir, de pagar sus prendas, ofrecía 3 sacos de cacahuetes, 2 vasijas enormes de altramuces y 3 garrafas de 10 litros de café licor. Esa era lo que ofrecía a sus compañeros. Como ven, una humildad, una sencillez enorme. Pero aparte de eso, pues era realmente la Filá la que proponía después a la Junta de San Jorge, la Junta de Nuestro Señor San Jorge, en los nombres de esos individuos, que adquirían en ese momento unas obligaciones, que no solamente es ponerse el traje y desfilar con las manos levantadas saludando al pueblo, sino que tenía otras obligaciones. Y era de la forma más sencilla también. Muy bien. Y entonces, sabemos que las fiestas de moros cristianos son religiosas, porque tenemos a San Jorge y tal. ¿Qué actos eran los actos previos a la trilogía? ¿Como procesiones o ahora tenemos el triduo? ¿Qué procesiones o qué actos teníamos? Nuestra fiesta es totalmente espiritual y religiosa. Nos divertimos como diablos, esta es la verdad, pero también sentimos lo que es
honrar al patrono que desde 1276, del siglo XIII, es patrono de la ciudad, por la fe de los alcoyanos. ¿Qué actos habían previos a los principales de la trilogía? Por los actos, cara a la calle, el principal de todos era la gloria, o muestra. Incluso los glorieros que llamamos hoy, entonces se llamaban muestra. Y bueno, esa gloria, ese desfile por las calles de Alcoyanas, era los sábados, sábado santo. Después se llamará sábado de gloria porque pasa la gloria al domingo, ¿no? Pero sábado santo. Y la gloria era uno por filada, uno por comparsa, representando no solamente a su propia comparsa y representándose a sí mismo, sino representando lo que es la fiesta de Alcoy. Eso en cuanto a la calle, en cuanto a los desfiles públicos que llamaban la atención del pueblo y de los visitantes, porque en 1876 dice Teodoro Llorente que llegan a Alcoy 30.000 visitantes, 30.000. Yo lo veo exagerada la nota, porque 30.000 son muchos. Cuando Alcoy tenía 30.000 o 50.000 habitantes como máximo. En cuanto a la religión, era la misa, era el triduo, era la publicación de una estampa grande, que aún sigue conservándose ese rito, una estampa grande, con todos los actos que se celebraban allí. Había también una misa de campaña, que se celebraba el altar puesto arriba del castillo, y el que estaba celebrando la misa mirando la plaza donde estaba el pueblo mezclado ya, moros, cristianos, públicos, forasteros, y eso era lo que le daba, diríamos, una preparación a la fiesta que está por llegar, y que empieza con el desfile musical. Entonces se llamaba también Fiesta del Pasodoble, título que recogimos más tarde para reintegrarlo en lo que es la fiesta. El Fiesta del Pasodoble es el desfile de las bandas de música. Sí, era el Día del Músic. Bueno, claro, ya antes ya lo he dicho, lo de la beneficencia y tal, y era referente al Día del Músic, porque aquí tengo apuntado, a las 9 de la mañana y como primer acto de fiestas se verificará en el Salón Rotonda del Círculo Industrial el reparto de trajes que eso regalan a los niños y niñas pobres de la misma. Eso es sacado de un programa de fiestas, que era como un acto, ya teníamos como un acto ese día. Después, tengo apuntado que a las 2 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Toros un certamen musical. Y luego también hicieron, en el 1904 se crea el Batallón Infantil San Jorge número 23, que hacían un desfile con las bandas de música y tal. Eso era el preludio del Día del Músic. Preludio del Día de los Músics y muchas cosas también, conclusión de las fiestas. Las fechas eran del 20 al 30 de abril. 10 días para hacer las fiestas. Naturalmente la trilogía es 22, 23 y 24. Pero antes, desfilando, ya llegando hasta los músics, teníamos esto, hasta corridas de toros. Y después, partidos de fútbol, de fútbol, que escribía en los programas, fútbol, tiro de pichón, concursos de bombas de fuego y cohetes. Es decir, que había una multiplicidad de actos que acompañaban, que diríamos, enriquecían más el programa general de la fiesta histórica, tradicional, hermosa de los moros y cristianos como tal. Y luego, como no, está el Día del Músic, la olleta de músic. Hombre, entonces, la olleta del músic es el plato típico de Alcoy. Bueno, hay muchos pueblos de nuestro alrededor que dicen que también se la quieren adjudicar. Pues muy bien, de acuerdo. Vean ustedes la humildad del plato, de la gastronomía nuestra. Simplemente unas alubias, unas pencas
y, bueno, una morcilla, nada más, no tenía nada más. Y la nit dels músics era algo serio porque la nit de músics o nit de les panxes buides, de los estómagos vacíos, que el festero, la filá, al collo obsequiaba a su banda de música con precisamente esa cena tan simple. Sí. Yo no sé si es verdad, pero claro, antiguamente los músicos eran gente de campo, vivían en los pueblos y entonces llegaban aquí al COI. ¿Qué pasa? Que los festeros, pues cada uno se llevaba 2 o 3 a casa. Sí. Ya digo que no sé si es verdad, es lo que se llevaban 2 o 3 a casa y claro, cada uno llegaban allí y la mujer pues, preparaba lo que podía o sea, lo más simple, que era la olleta. Sí, Y sí. entonces la olleta de Musi. Y, Bueno, Adrián, sí, sí, no. los sentaba a la mesa. El festero, la mujer, los niños y el músico allí. Uno, dos o tres, según fuera la familia que tuviera más haberes, más posibilidades, invitaba a uno, dos o tres. El problema estaba en el dormir, pero para eso estaban las borreras en Alcoy, los talleres textiles, y allí se metían una especie de camas y podían dormir, porque eran 4 días fuera de su pueblo. Eran los músicos que venían de fuera. Las 3 bandas alcoyanas lo tenían resuelto. Las 3 bandas alcoyanas. Pero los que venían de fuera tenía que darles, no sé, facilitarles toda esta, diríamos, esta segunda parte, que és el basament de la fiesta. Adrián, deixem el programa avui ja o continuem? Com vulguin. Jo pense que... L'horari de vostès és el que mana. Yo pensé que en esto podemos terminar y así el próximo programa ya empezamos con el día de la entrada, el día San Jorge y el día. Y trataremos mucho también la música y así pues, el programa siendo más cortito, yo creo que habrá sido más ameno. Yo me lo he pasado muy bien, señor Adrián, encantado y bueno, ya hasta la próxima. El poble fa la festa en sa ordenada orgia i al coll es reviscola fet joia de verdanc. Sant Jordi és primavera. Sant Jordi és harmonia i cal sentir-lo dins la massa de la sang, el espíritu de la fiesta. Lo malo de la época que estamos pasando. Eso sí, eso sí. Ahora es el mes de abril. Yo aquí delante tendría ya el biombo con todos los trajes míos preparados, mi mujer terminándome los 4 detalles. Sí, efectivamente. No tenemos nada. Esto es un castigo, Un castigo. Para el festero y para el público, ¿eh? Para el público, claro, porque arrastra mucho. Bueno, señor Adrián, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego.